iglesia peregrina que él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Habiendo sido bautizados, hemos recibido el don más grande de nuestra vida. Cristo nos ha redimido y a través del bautismo nos ha aplicado esa redención. Pero, por desgracia, muchas veces dejamos que entren de nuevo en nosotros las cadenas de la esclavitud del diablo cuando pecamos. Hay que reconocerlo, que somos pecadores y que necesitamos una y otra vez el perdón de Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en nuestra conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Joel. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Como el alba sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo, ni lo habrá tras él por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar y al no encontrarlo dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Cuando el Señor llamaba a algunas personas a hablar al pueblo en su nombre, es decir, les llamaba a ser lo que llamamos profetas, muchos vemos que se resistían, porque la mayor parte de las veces tenían que cumplir una misión nada agradable, nada cómoda, que era, por una parte, denunciar los pecados, la falta de respuesta fiel a la alianza que el Señor había hecho con ellos y, por otra parte, anunciar los castigos o los desastres que Dios iba a permitir para que escarmentaran y volvieran a Él. Y claro, cuando les tocaba realizar esta misión, la reacción de la gente pues era contra ellos. O los tachaban de mentirosos, los perseguían, los maltrataban y hasta los mataban. Joel, hemos escuchado en la primera lectura cómo le toca realizar esta misión. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Invita a los encargados del templo de aquella época a hacer una jornada de penitencia, convocando a toda la gente para pedir perdón a Dios por sus pecados, porque se habían alejado del Señor. Hace pocos días estuvimos escuchando la historia del famoso profeta Jonás, que al recibir el encargo de Dios de ir a Nínive a predicar y a anunciar un castigo por sus pecados, se niega hasta el punto de embarcarse para ir lejos y no tener que cumplir esa misión desagradable. Sabemos también cómo el Señor se las apaña para volverlo a llevar hasta que llega a Nínive y cumple su misión. Pero en esta ocasión aquel pueblo respondió con penitencia, con arrepentimiento, y curiosamente Jonás se molesta. Se molesta porque no se había cumplido, porque el Señor se arrepiente de la amenaza
y no se había cumplido lo que él había anunciado. Pero fundamentalmente los profetas van a encontrarse siempre con una respuesta desagradable. Y es que todo esto tiene relación con el problema del mal, de la iniquidad en medio del mundo. Un problema que tiene como origen un nombre concreto. Y ese nombre aparece con distintos nombres, la persona que se designa, incluso con distintas figuras. En el Génesis aparece en forma de serpiente. En el último libro de la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, aparece con forma de dragón, pero diciendo que se trataba de la primitiva serpiente del Génesis. Y mientras tanto hay distintos nombres, tanto en la Sagrada Escritura como en otros ambientes culturales próximos a Israel. Aquí aparecen hoy dos nombres, Belcebú y Satanás, y el nombre genérico de demonios. Mucha gente se ha preguntado y se pregunta si este personaje siniestro, no será un símbolo nada más en el que se encarna, diríamos, todo el espíritu de mal que hay en el mundo. Podría parecer en pleno siglo XXI que esto suena, hablar del demonio, suena como a una leyenda, a una cosa extravagante que no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Pero si miramos atentamente lo que ocurre en nuestro mundo, difícilmente podríamos explicarnos cómo es posible que anide tanto mal en el corazón de los seres humanos. Una cosa es que tengamos debilidades y que hagamos cosas que no están bien, pero llegar hasta el punto de odio, de criminalidad, de violencia, como llegan tantas personas, incluidos jefes de Estado, llegar a eso y hacer tanto daño, eso es algo que instintivamente nos suena a satánico, a inspirado por el príncipe del mal. ¿Es serio pensar que se trata de alguien? Pues sí, lo es. Nos suene como nos suene, por lo pronto vemos que Jesús tiene que realizar una lucha titánica contra este ser que se le opone desde el primer momento de su ministerio. Comienza el relato de la vida pública de Jesús con las tentaciones de Jesús en el desierto, que no fueron las únicas, porque después Jesús sería tentado varias veces para no cumplir su misión tal como el Padre le había encargado. Y algunas veces las tentaciones le venían a través de personas y amigos suyos, por ejemplo Pedro, a quien Jesús una vez, después de haberle alabado porque el Padre le había confiado el misterio de quién era Él, pero Pedro, cuando les anuncia que tiene que padecer, le dice: no, Señor, eso a ti no te puede ocurrir. Y Jesús se vuelve y le dice: apártate de mí, Satanás. Lo estaba tentando Satanás a través del buen corazón de Pedro. Lo estaba queriendo apartar de su misión, de la voluntad del Padre. La lucha personal contra Satanás aparece de manera muy especial en las expulsiones de demonios que Jesús realiza. Y aun cuando es cierto que en algunas ocasiones, puesto que aquella gente no sabía distinguir, se podía tratar no de posesiones diabólicas como tal, sino de alguna enfermedad como epilepsia o algo así, por los síntomas que dan de los enfermos, aún así, pero está claro que hay una lucha personal de Jesús con Satanás y lo expulsa. Y en este caso hemos escuchado incluso cómo Jesús, con toda paciencia, cuando le acusan de realizar las expulsiones de demonios,
con el poder del príncipe de los demonios, de Belcebú o Satanás, Jesús con toda paciencia trata de explicarles: mirad, ¿es Satanás el que se echa a sí mismo? Si hiciera eso, haría lo que ocurre en una guerra civil. Todo reino que lucha contra sí mismo cae, desaparece, se destruye. No, no es así, sino que lo que ha ocurrido es que estoy echando al demonio con el dedo de Dios, con el poder de Dios. Y si yo echo con el demonio con el dedo de Dios, entonces, y esto es lo importante de la lucha de Jesús, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ha venido el que es más fuerte que el diablo y más fuerte que Satanás. Y ese lo ha despojado. Ha venido a vencerlo en la batalla. Y a vencerlo no solamente por él, sino también para que nosotros, con las fuerzas equilibradas por medio de la gracia de Dios, podamos también vencerlo. Pero ciertamente esa lucha sigue, igual que la tuvo Jesús, sigue en el mundo y sigue en todos y cada uno de nosotros. Que el demonio es un ser personal y no un símbolo del mal, es algo que no está definido, diríamos, con una verdad dogmática tal cual, pero sí se da, por supuesto, en diversas definiciones dogmáticas, desde el Concilio de Florencia, pasando por el de Trento y hasta el Concilio Vaticano II, donde aparece su papel en varios documentos. Y también en el magisterio de los papas, incluidos los últimos, los que hemos conocido nosotros. Pablo VI, por ejemplo, en el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo del año 1972, haciendo un análisis de lo que estaba ocurriendo en la Iglesia, en el posconcilio, que habían, diríamos, aprovechado las circunstancias de ir cambiando algunas cosas. Algunos se habían atrevido a ir muy lejos, cambiando cosas importantes, y tuvo una expresión que le valió muchas burlas. Dijo algo así como que el humo de Satanás se nos ha colado en la Iglesia por las rendijas. Ya digo que se burlaron de él. ¿Cómo en pleno siglo XX se va a hablar del demonio? ¡Qué tontería! Pues bien, él pensó mucho en el tema y, a pesar de las burlas y de toda la oposición, en el mes de noviembre de ese mismo año escribió un documento, una reflexión muy importante acerca del papel del demonio, pero muy especialmente de cómo es vencido por Cristo, porque a fin de cuentas tiene sentido el que no olvidemos la existencia de Satanás para que podamos vencerle y triunfar con Cristo. Porque es de eso de lo que se trata, de que Él, el que es más fuerte, venza en nosotros al que puede destruir nuestra vida. Pero en el último párrafo de este texto que hemos escuchado de San Lucas, Jesús hace una advertencia que es importante. Cuando ese espíritu ha sido expulsado de una persona, va buscando sitio y al no encontrar un sitio donde reposar, vuelve al sitio de donde salió y, encontrándoselo barrido y bien arreglado, toma otros 7 espíritus y se instala allí. Y la situación actual es peor que la que había al principio. Es evidente que está Jesús aquí avisando contra una posible situación que puede ocurrir, y es que por descuido, por no luchar, por no contar con la gracia de Dios para no pecar, para no dejarse llevar por la situación de pecado, se puede llegar a prescindir totalmente de Dios y dejar que sea Satanás quien habite en el corazón, con lo cual la situación puede ser definitivamente de condenación. Es un aviso que el Señor nos hace para que no tomemos a broma la tentación en nuestra vida,
No es ninguna tontería el pecado, no lo es. Es algo muy serio. Oponerse a Dios, no dejar que Él nos salve, no dejar que sea Él quien habite en nuestro corazón, es exponernos a que el que habite sea el espíritu del mal, el que puede destrozar nuestra vida, y esa es su finalidad. Eso es lo que Él quiere y lo que Él busca. El Señor nos avisa, pero sobre todo nos invita a que acudamos a Él, porque Él es el más fuerte. Pedid y se os dará, escuchábamos ayer. Dios Padre ya está atento a lo que vamos a pedirle. Por la Iglesia de Jesucristo, redimida ya por su sangre, pero aún en camino hacia la plenitud de la salvación, y por tanto con riesgo de caer de nuevo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz en el mundo, especialmente en Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití y en tantos otros lugares heridos por la guerra y la violencia, para que el Señor conceda la reconciliación a los pueblos enfrentados y convierta el corazón de quienes siembran odio y destrucción. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados, liberados de su pecado por el bautismo, para que no dejen de luchar para no recaer en una situación que podría alejarles definitivamente de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que perdieron todo en distintas catástrofes naturales y aún no han podido recuperarse, para que encuentren pronto la manera y ayuda de encontrar sosiego, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los enfermos y los ancianos, por los que no encuentran trabajo u hogar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, sometidos constantemente a tentación, para que el Señor sea nuestra fortaleza en el combate que tenemos que sostener diariamente contra el enemigo de Dios y de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro, que abres al que llama, das respuesta a los que buscan y atiendes al que te pide, danos tu Espíritu Santo para que podamos crecer en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti, y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ascensión, Julia, Dolores, Jacob, Miguel Ángel, Carmen y familiares de Tejerina, Serrano, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.